Del mar nos vieron llegar, mis hermanos emplumados serán los hombres alados que esta profecía esperaba. Se destruyó el maleficio y por fin nos dimos cuenta que eso pasó hace 500 años y aquí nos estamos amando. Pois mira, eu son unha filla da migración porque miña nai migrou a Galicia. Son colombiana de nacemento da terra do café, do Quindío. Hai 2 días cheguei dos Pirineos, desta terra, do Sobrarbe, non? Nada, pois estou aquí desde unha montaña, desde o Monte Perdido, esperando outra montaña de rebeldía e de utopías aquí no mar de Galicia. Somos de coordinaciones regionales de la coordinación francófona y bueno, llevamos años solidarias con las zapatistas y era evidente que teníamos que estar a la hora que van a llegar y a conquistar Europa. Estamos aqui, eu e umas amigas, vimos do Porto. Como é muito perto, decidimos vir cá, porque realmente o movimento zapatista tem um valor muito grande ao longo de várias décadas, não é? E queremos mantê-lo vivo. Es un momento histórico, en realidad, desde que se levantaron en el 94, que se organizan desde los años 80, nunca han salido de México. Y ahora es el momento cuando nos visitan, cuando nosotros los hemos ido a ver y a encontrar muchísimas veces. Y entonces este momento es muy importante porque realmente van a poder ver nuestras realidades y van a poder intercambiar con gente que nunca ha podido ir allá. Y esa es nuestra responsabilidad también, llevarlos a las luchas aquí en Europa. Y nos llevan su mensaje, que es despertarnos. Nos dicen, bueno, hay que hacer algo. Estamos muito impactadas, pronto, isto é algo histórico, Estamos muito emocionadas e falo por mim e por toda a gente que está aqui, está a sentir isto. Sim, é algo histórico e estamos a fazer parte disso. Estamos de muchos países europeos esperándolos, estamos todos en la lucha anticapitalista, antipatriarcal y bueno, esperándolos con muchas ganas de acogerlas y acogerlos y con muchas expectativas de los meses que vienen. Como latinoamericana e como ser humano, ¿no? E quero entrar aí un pouco porque solo mirar aquí alrededor que hai un montón de xente con un montón de linguas, de nacionalidades, de, non sei, de rasgos, están aquí como esperando a familia, a un familiar. Cando tiña 13 anos, que foi unha festa, por exemplo, daqui da Reconquista ou da Arribada en Bayona, que levei a meu traxe de India, de indígena, en forma de decir, bueno, nós xa existíamos, ¿sí? Si me dixeron nese momento que iba a ser ao revés dentro destes anos e que ia estar aquí esperando con tanta alegría, unha reconquista de amor, de perdón, de humanidade, e sobre todo, como dicen os compas desde o mar, unha reconquista que ven buscando o que nos une e non as diferencias, xuntar o meu corazón coa miña raíz, e xuntarnos todos como irmáns, non sei, me sinto moi feliz. Boa tarde, bos días, buenos días, desde Vigo, desde la Asamblea Galega, desde Galiza, desde el Estado español, Europa, queríamos dar en primer lugar la bienvenida a todas y las compañeras que están aquí en el puerto de Vigo para celebrar la llegada del Escuadrón 421. Pues bienvenidas, de la manera en la que podamos, pues unirnos, que es a lo que nos llaman, ¿no? A gritar, ¿no? Que esto es tenemos que construir un mundo diferente, que es para lo que estamos aquí. Es un momento muy fuerte porque por fin decidieron a visitar nuestras tierras ahora que ellos han trabajado tanto para enseñarnos un camino. Pues el camino nuestro tenemos que buscarlo, encontrarlo, y ahí estamos en eso. Creo que nos falta caminar, pero vamos, ¿no? El viaje ya empezó, entonces la lucha sigue, ¿no? Zapata vive. ¡La lucha sigue! Que viva la Malinche, que viva México, que vivan los zapatistas y que vivan los pueblos del mundo unidos. ¡Viva las compañeras zapatistas! ¡Viva!